Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que rebosantes de energía y listos para sumergirnos en otro tema jugoso, lleno de emociones y, por supuesto, mucho drama. Hoy, prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado circulando por el mundo de las novelas turcas y el corazón de los fans como un torbellino, la supuesta súplica de Can Yaman a Demet Özdemir por una segunda oportunidad. ¡Ay, ay, ay! Esto promete. Como siempre, aquí en el canal nos encanta sumergirnos en el universo de las celebridades, analizar rumores, especular con cariño y sobre todo compartir la pasión por las historias que nos hacen soñar. Si son fanáticos de las novelas turcas, de los romances con finales inciertos y por supuesto, de las dos estrellas que hoy nos convocan, este vídeo es para ustedes. Les aseguro que lo que vamos a explorar hoy les va a dejar con la boca abierta, o tal vez ya lo sabían todo y solo vienen a confirmar sus sospechas. De cualquier forma, acompáñenme porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, de especulaciones, de posibles reconciliaciones y, por qué no, de un poco de esperanza. Pero antes de empezar a bucear en este mar de rumores, ya saben la rutina. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades y, por supuesto, si disfrutan del contenido, no se olviden de dejar su like. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Para entender completamente el contexto de esta historia, para comprender la magnitud del rumor y la posible súplica, es fundamental que nos remontemos al principio. A los orígenes de todo este torbellino de emociones. Y ese principio nos lleva inevitablemente a la serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores, Erkenzicus, conocida en Latinoamérica como Pájaro Soñador. Ah, esa serie. ¿Quién no la vio? ¿Quién no se enamoró de la historia de Sanem y Can, de la química innegable entre sus protagonistas? Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas turcas que ya contaban con una sólida trayectoria, se conocieron en el set de esta exitosa serie. La chispa desde el primer momento fue innegable. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los roces accidentales que parecían totalmente premeditados, todo indicaba que algo más estaba pasando entre ellos. Y los fans, por supuesto, que son como detectives profesionales de las relaciones amorosas, enloquecieron. Empezaron a soñar, a fantasear y a desear fervientemente que el romance que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Y por un tiempo parecía que sus sueños se estaban cumpliendo. Los rumores de romance se hicieron cada vez más fuertes y persistentes. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, compartiendo cenas románticas, paseando por las calles, parecían inseparables. Las fotos, los vídeos, las declaraciones de amigos cercanos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans, que ya se habían enamorado de la pareja en la ficción, creían fervientemente en esta historia de amor. Celebraban cada encuentro, cada gesto, cada guiño como una confirmación de su amor. Pero como suele suceder en las historias de amor, y especialmente en las historias de amor de las celebridades, la felicidad, lamentablemente, no dura para siempre. De repente y sin previo aviso, las noticias de una supuesta pelea, de desacuerdos, de diferencias irreconciliables comenzaron a circular como la pólvora en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre los motivos de la supuesta ruptura. Y para decepción de todos sus seguidores, la pareja que nos hacía suspirar, reír y llorar se separó. El sueño de ver a Sanem y Can juntos para siempre como en la ficción, se desvaneció, o al menos eso parecía. Los detalles de la ruptura nunca fueron completamente claros. Siempre hubo mucho misterio, especulaciones y versiones contradictorias. Los medios turcos, ávidos de exclusivas, intentaron desentrañar los motivos de la separación, pero sin lograr una versión oficial que aclarara completamente lo sucedido. Se habló de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, de diferencias de carácter, pero nada quedó totalmente confirmado. Lo que sí se supo y quedó grabado en la memoria de los fans, es que la relación entre ellos no terminó de la mejor manera. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en el escenario de las batallas. Comentarios cruzados, indirectas veladas, publicaciones que dejaban entrever rencores y decepciones. Los fans, divididos entre el dolor y la incredulidad, se enfrentaron en debates interminables.
En definitiva, una situación que dejó a los seguidores con el corazón roto. El sueño de ver a Sanem y Kang-hun Tos para siempre se esfumó, o al menos eso parecía. Pero, la vida siempre da sorpresas. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el rumor que ha estado circulando como la pólvora en los últimos meses y que ha revivido el fervor de los fans. ¿Can Yaman rogó a Demet Özdemir por una segunda oportunidad? ¿Intentó desesperadamente recuperar el amor que alguna vez sintieron el uno por el otro? ¿Y Demet, por su parte, estuvo dispuesta a perdonar y a darle una nueva oportunidad a esta historia? Las fuentes de este rumor son variadas y, como siempre, hay que tomar la información con cautela y un buen filtro de análisis. Pero lo cierto es que el rumor es persistente, ha ganado fuerza con el paso del tiempo y, por lo tanto, merece ser analizado con detenimiento y respeto a la información disponible. Se dice que, tras la separación, cada uno siguió su camino. Demet, consolidándose como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía, continuó su exitosa carrera y, en ese momento, inició una relación amorosa con un empresario. Can, por su parte, también se enfocó en sus proyectos profesionales, que incluían producciones internacionales, y también tuvo otras relaciones sentimentales. Pero, según las versiones que circulan en algunos medios y en las redes sociales, Can, a pesar de todo, nunca habría dejado de pensar en Demet. La recordaría supuestamente con cariño y añoranza, y el recuerdo de los momentos compartidos, la química innegable y el amor que alguna vez sintieron, seguiría presente en su corazón. Se dice que en varias ocasiones, Can intentó acercarse a Demet. Algunos afirman que la contactó por teléfono, otros que le envió mensajes a través de intermediarios, y algunos incluso hablan de encuentros discretos en lugares secretos. La información, como es habitual en estos casos, es muy ambigua y difícil de confirmar. Los detalles son escasos y las fuentes, en muchos casos, son anónimas. Por lo tanto, hay que tomar la información con pinzas y con un buen espíritu crítico. Lo que sí es cierto es que en la industria del espectáculo, las segundas oportunidades son bastante comunes. Los reencuentros, las reconciliaciones, las segundas oportunidades en el amor, todo puede suceder, y de hecho sucede con bastante frecuencia. Las historias de amor que comienzan con un final abrupto a veces tienen un final feliz, inesperado y sorprendente. Pero ¿por qué, si esto es cierto, Can habría rogado a Demet? ¿Qué lo habría llevado a intentar recuperar esa relación? ¿Qué lo impulsó a dejar a un lado el orgullo y el rencor para intentar, una vez más, reconquistar el corazón de la mujer que amó? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las interpretaciones. Algunos creen que Can, al ver el éxito y la felicidad de Demet, se dio cuenta de lo que había perdido. Que con el paso del tiempo y la distancia, valoró aún más el amor que sintió por ella. Otros afirman que simplemente el amor que sentía por Demet era más fuerte que cualquier desacuerdo o problema. Que la extrañaba, que la necesitaba y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por recuperarla. Hay quienes dicen que quizás el tiempo y la madurez le permitieron ver las cosas con más claridad y darse cuenta de lo importante que era Demet en su vida. Independientemente de las razones que lo hayan motivado, lo cierto es que el rumor de la supuesta súplica de Can ha generado un gran revuelo en el mundo de los fans. La sola idea de una reconciliación, de un reencuentro, de una nueva oportunidad para Sanem y Can, ha despertado la ilusión y la esperanza de millones de personas en todo el mundo. ¿Será verdad? ¿Hubo un intento desesperado por recuperar el amor? ¿Demet, por su parte, estuvo dispuesta a dar una segunda oportunidad? ¿Perdonó las heridas del pasado y abrió su corazón a la posibilidad de un nuevo comienzo? La respuesta a estas preguntas desafortunadamente no es fácil. Ni Demet ni Can han confirmado o negado directamente el rumor. Han mantenido un silencio prudente, una postura estratégica que en el mundo de las celebridades es tan común como efectiva. ¿Qué podemos deducir de este silencio? Bueno, una de las posibilidades es que el rumor sea completamente falso. Que se trate de una invención de los medios, o de los fans, para generar más expectativa y, por qué no, para alimentar el morbo y la curiosidad del público. Otra posibilidad es que efectivamente haya existido un acercamiento, una conversación, un intento de reconciliación, pero que las cosas no hayan funcionado. Que a pesar de los intentos de Can, Demet no estuviera dispuesta a volver, o que simplemente las circunstancias no fueran las adecuadas para un reencuentro. Quizás las heridas del pasado eran demasiado profundas, o las diferencias entre ellos demasiado grandes. Y por supuesto, la tercera posibilidad,
la que todos los fans soñamos y anhelamos, es que haya habido un reencuentro secreto, una reconciliación a escondidas, una segunda oportunidad el amor de Sanem y Khan. Que la historia de amor que nos cautivó en la pantalla tenga finalmente un final feliz, un final de cuento de hadas. ¡Ay, ojalá! Lo cierto es que al final, lo único que podemos hacer es especular y soñar. La vida de las celebridades es un misterio y muchas veces, sus verdaderas historias de amor permanecen ocultas a los ojos del público. La discreción, la prudencia y la reserva son herramientas fundamentales para proteger la intimidad y la privacidad en un mundo donde la fama y la atención mediática son constantes. Pero independientemente de si el rumor es cierto o no, una cosa es segura: Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Sus fans los siguen queriendo, apoyando y soñando con volver a verlos juntos en la pantalla, y por qué no, también en la vida real. La química entre ellos, la complicidad que se percibía en cada mirada, en cada gesto, ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los fans. Quizás, en un futuro no muy lejano, tengamos más respuestas. Quizás algún día veamos a Demet y Can compartiendo un proyecto juntos, ya sea en una nueva serie, en una película o en cualquier otro formato. Quizás incluso anuncien una reconciliación, una nueva oportunidad para su amor. ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y giros inesperados. La esperanza es lo último que se pierde y los fans de Pájaro Soñador, y de Demet y Can en particular, tienen motivos de sobra para mantener viva la llama de la esperanza. La posibilidad de un reencuentro, de un final feliz, de una nueva historia de amor, siempre está latente, esperando el momento adecuado para florecer. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado el rumor de la supuesta súplica de Can Yaman a Demet Özdemir. Hemos repasado su historia de amor, sus altibajos, las especulaciones que han surgido alrededor de ellos y las posibles interpretaciones de los hechos. Hemos soñado con finales felices y nos hemos preparado para cualquier escenario, desde la confirmación de un reencuentro hasta la desmentida del rumor. Espero que les haya gustado el vídeo. Que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta hablar de estos temas con ustedes, analizar los rumores y las especulaciones, y compartir la pasión por las novelas turcas y las historias de amor que nos hacen vibrar. Y me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Can le rogó a Demet una segunda oportunidad? ¿Creen que hay posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Creen que el silencio de ambos es una confirmación velada de algo? ¿O creen que se trata simplemente de un rumor más en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos todos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar un like, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y chao, chao. Hasta la próxima.